Amén, hermanos, alabado sea el Señor. La semana pasada empezamos a ver todo lo relacionado a los velos que se interponen entre Dios y el hombre. Y veíamos que había muchas cosas pecaminosas dentro de nosotros que nos separaban del Señor, se constituían un velo, pero también cosas del alma o cosas en las cuales nosotros podíamos perder tiempo, inclusive habían cosas buenas o bondadosas que eran un velo para esta comunión con el Señor. Y el día de hoy el hermano nos introduce a ver cómo es que muchas de las cosas que están dentro de la cristiandad y dentro de las culturas se vuelven un velo. Por ejemplo, él ponía aquí la idea de la filosofía. La filosofía es pues una ciencia que habla de conocer el porqué de las cosas. Entonces, los griegos tenían una filosofía, una cosmovisión propia de ver el mundo, tanto físico como inmaterial. También los judíos tenían su propia filosofía, los romanos. Entonces, estas formas de ver la vida o la forma propia de ver la vida se convertía en argumentos que se buscaban y se hacían más sólidos con el saber humano. Entonces estos filósofos buscaban y buscaban, indagaban hasta conocer las razones, los porqués, los argumentos, ¿verdad?, de la vida, de la existencia humana. Y esto llegó a constituir un velo, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Y realmente también el cristianismo llegó a ser un velo, porque llegó a constituirse en el pensamiento del hombre más que la guianza del espíritu. Y es maravilloso contemplar que realmente pues el Señor está lejos de la filosofía. Y me gustaba la parte donde realmente nosotros podemos digamos, tener muchos velos, ¿verdad?, a causa de esta filosofía, pero también del cristianismo. ¿Por qué? Porque en lugar de poner nuestra mirada en el Señor, lo que hacemos es que ponemos la mirada no solamente en los libros de la Biblia, sino que aún de sus interpretaciones. Por ejemplo, muchos han llegado a poner su mente, su vida en una sola palabra de la vida o en interpretaciones de la Biblia, entonces se han alejado del Señor. Y la oración que hacían ahí era maravillosa, porque decía la oración que pues amábamos al Señor y queríamos tener comunión con Él y queríamos besarlo y abrazarlo, y que no nos interesaba realmente el conocimiento fuera de Él. Y eso es maravilloso porque realmente nosotros debemos de apreciar al Señor en toda su dimensión, toda su anchura, su longitud, toda su profundidad, y debemos de alejarnos realmente de las filosofías huecas y vacías, ¿verdad?, que existen, aún de las formas de solamente los libros, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento nos daban una sombra y una figura de este Cristo, pero el Nuevo Testamento nos trae la realidad de este Cristo, y es este Cristo al que nosotros debemos de venir y de estar en Él. No es a todo lo que está alrededor de Él. Inclusive, los dones, hablaba el hermano de que puede llegar a convertirse en un velo, porque estamos tan concentrados en los dones, estamos tan concentrados en obtener dones, en hablar en lenguas, en hacer esto, en lo otro, que se nos olvida este Cristo maravilloso. Entonces, hermanos, si hay algo que nos aleja del Señor, aunque sea dentro de la vida de la iglesia, nosotros deberíamos de abandonarlo, porque debemos de abandonar todo aquello que nos aleja del Señor y que se convierte en nosotros en un velo. Entonces, alabado sea el Señor, porque Él nos está alertando y realmente nos está volviendo al Señor en el sentido de que Él sea el centro y la realidad de todo lo que nosotros experimentamos. Ahora, Satanás es muy sutil, ¿verdad? Inclusive el servicio en la iglesia puede llegar a constituir un velo, ¿verdad? Porque estamos tan embelesados con el servicio, tan embelesados con cierto sector, ¿verdad?, que realmente nos olvidamos de la persona maravillosa del Señor como nuestro centro. Y es que debemos de siempre voltear a ver al Señor. Una palabra que me gustó mucho, que era lo que significaba la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que yo me detengo de hacer algo y que volteo a ver al Señor y lo puedo ver fijamente y puedo posar mi mirada en Él. Entonces hoy en día debemos nosotros de quitar todos los velos que están cubriendo nuestra comunión con el Señor y debemos de voltearlo a ver a Él. Realmente, hermanos, es un buen tiempo
para que nosotros avancemos en la vida del Señor. Entonces abandonemos toda sutileza, toda vejez, toda filosofía vana, toda religiosidad y toda cosa que nos separe del Señor y volvamos al centro que es Cristo mismo. Amén. Amén. Aprecio mucho estas lecciones porque son muy importantes para poder continuar en nuestra carrera cristiana. Algo que me toca de esto es que nosotros, como bien dice Hebreos 12, debemos ver al Señor, poner los ojos en Jesús y no poner los ojos en otra cosa que no sea el Señor, porque esto no nos permite avanzar. El ejemplo de la fotografía es bien interesante porque puede ser que nos envíen la fotografía de alguien, o por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo a mi sobrino lejos y yo pues estoy encariñada con él de verlo en los videos, de verlos en las fotos, pero ¿qué tal cuando venga aquí físicamente? Yo no lo mire, sino solo a sus fotos y sus videos. Sería un poco ilógico hacerlo, ¿verdad? Teniéndolo físicamente. Así que igual nos sucede a nosotros, nos desviamos incluso con doctrinas, con prácticas, con las ramas del árbol, decía el hermano Lee, ¿verdad? Como incluso hasta la forma de sentarnos, cómo decimos el amén, cómo invocamos, son cosas que al final no nos traen la vida realmente, ¿verdad? O sea, centrarnos en una práctica, eso es un velo. Así que me gusta el versículo de Corintios que dice que debemos ver al Señor a cara descubierta. Y la semana pasada aprendíamos de que tenemos dos caras, una interior y una exterior, pero la exterior refleja cómo está la cara interior. Así que es indispensable que veamos al Señor y que la exposición al resplandor del Señor, a la gloria del Señor, permita que los velos en nosotros pues sean quitados y que podamos ver al Señor con toda claridad, quitándonos de toda filosofía, de toda práctica, de toda tradición, de toda cultura que no nos permita avanzar y no nos permita tocar al Señor. Me gusta esta lección porque en cualquier circunstancia, dice aquí al final, que el resplandor, dice, subyuga a toda criatura rebelde. Así que si viene el resplandor del Señor, viene el señorío también, que era lo que estábamos viendo en esta lección. A medida que el resplandor del Señor viene a nosotros, así que el señorío viene también para subyugar todo lo que en nosotros no le agrada al Señor y no le permiten avanzar por causa de su economía. Así que el Señor nos permita amarle de tal manera que abandonemos todo y veamos solo al Señor, que solo toquemos al Señor, que abandonemos todas las cosas que nos impidan amarle. Recuerdo la nota que dice que amar al Señor es centrar todo nuestro ser en Él, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras. Así que sin disminuir, permitamos que el Señor nos sumbre su gloria y que podamos nosotros ser quitados de otros, y que acá del Señor tanto también su Señor pueda expresarse a través de nuestra persona. Amén. Amén. Amén, que podamos ver al Señor. Me gustó mucho lo que compartían los hermanos y lo que leímos, porque en realidad pues a veces nos centramos mucho en la cultura, en la filosofía, incluso en la forma que vive la cristiandad. Aún podemos decir eso porque salimos de ello, ¿verdad? Pero disfrutaba mucho que debemos devolvernos, como decía Marvin, debemos devolvernos al centro mismo, ¿verdad? Y que le pidamos al Señor que podamos volvernos a Él y que de esta manera los velos sean quitados. Amén. Amén. Amén, aleluya por este
mensaje del estudio de vida, que esta parte que leímos al menos ahora, y de verdad pues veníamos viendo el tema de los velos, cómo todas las cosas, básicamente todas las cosas que no son Dios, se pueden convertir en un velo. Y pues esta lectura de ahora, pues hablando del libro de Hebreos y de Colosenses, si no estoy mal, que nos habló el hermano, nos muestra que aún las cosas humanas, aún la filosofía, que sería un producto bueno de la cultura humana, o el epítome de un valor humano, que pues es eso, está muy elevado, es un velo y debe ser algo a lo que nosotros renunciemos. El hermano Marvin nos hacía mención de cosas como el servicio, y de veras todas estas cosas, y aún Linda nos decía ahorita el tema de enfatizarnos en alguna práctica o algo, pues solamente cualquier cosa que no se vuelva, que sea fuera de Cristo, de veras, que no se origine en el disfrute del Señor. Y como veíamos esta semana, también lo mencionaba Marvin, el mayor obstáculo que se opone al Señor en nosotros es nuestra carne, que son nuestras propias consideraciones, nuestros propios conceptos, y está relacionado con nuestra voluntad, pues se vuelve un obstáculo, es un obstáculo al Señor. Pero la Biblia menciona y nos habla que debemos hacer morir estos deseos de la carne, y se relaciona mucho con esto, porque a todas estas cosas que se vuelven un velo, necesitamos renunciar, colaborar con el Señor en ese sentido. ¿Y cómo? Teniendo en cuenta que Dios como vida está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Esta semana menciona que nuestro espíritu, cuando nos volvemos al Señor ahí, pues es la puerta del cielo, porque es donde Dios habita. Y Cristo se convierte en esa escalera cuando lo tocamos a Él en nuestro espíritu. Entonces, en ese momento hay una iluminación, y el asunto de la carne y sucumbir a los deseos de la carne está más relacionado con nuestra propia voluntad que con lo que Dios pueda hacer. Es decir, el asunto de que el velo se quite, como mencionaba Carolina hace un momento, está supeditado a que nuestro corazón se vuelva a Él. Recordemos que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo se quita. ¿Cómo se quitan los velos? Volviendo nuestro corazón al Señor. Nosotros perdemos la vista y perdemos el objetivo muy fácilmente. En un momento, cualquier momento, nosotros nos perdemos por una situación positiva, negativa, cualquier cosa que nos distrae a nosotros. Somos muy fáciles de distraer, pero el volvernos al Señor debe ser un ejercicio. Pues nos fuimos a la carne un momento, a nuestra mente natural, pues volvemos a empezar, nos volvemos al Señor nuevamente. Pero miren la forma en que el hermano está orando, ¿verdad? Centrar su ser. Y centrar completamente nuestro ser, pues va a ser un ejercicio. Es decir, para nosotros primero va a ser un ejercicio, luego va a llegar a ser un hábito, pero es algo que depende en una gran manera de nuestra voluntad para que estos velos se quiten, porque podemos decir que muy seguramente tenemos velos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la idea de que no nos hace falta nada, no hay nada que deba ser tratado, todo está bien en nosotros, eso es un velo, porque realmente la carne no puede ser mejorada, no puede ser transformada, ¿verdad? Para lo único que sirve es para ser sometida, ¿verdad? Y puesta a disposición. Entonces, amén, hermanos y hermanas, por esta palabra maravillosa en este estudio vida. Amén. ¿Algo que quisieran añadir ahora al final? Creo que no. Pues amén.
Estamos terminando esta reunión. Ya compartieron los hermanos el link para la reunión de Colombia. Si se quieren conectar, lo vamos a poner en el grupo. Ese sí va a ser de Zoom. Nosotros por lo pronto seguimos conectados en esta plataforma. Que el Señor los guarde y nos estamos viendo mañana con los jóvenes a las 5:30 y de ahí el sábado probablemente a las 6. Amén, hermanos. Buenas noches. Dios, Carolina. Dios, hermano Marvin. Amén. Feliz noche, hermanos. Feliz noche, hermanos. Buenas noches. Elizabeth. Amén. Adiós. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Buen provecho.